En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todos mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. ¿Qué pasa cuando un hombre comienza a sentirse bueno? Como el de la lectura que hoy hemos escuchado, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículo 9. ¿Cuándo se puede llegar a ese punto de creerse que uno sí es bueno y empezar a sacar los trapitos al sol de todas las demás personas? ¿Cuándo se llega a ese momento? Cuando se llega a un grado sublime de perfección y a una situación en la cual el hombre ya no peca, de gran pureza, santidad. ¿Será que se puede llegar a eso? ¿Cuándo se llega a la actitud de este fariseo que de pie se pone a hablar delante del Señor y solamente llega a decirle: gracias porque yo sí soy bueno, yo no peco, yo ayuno, yo doy limosna, no soy como ese pecador? ¿Cuándo se llega a ese momento? Cuando uno deja de verse a sí mismo y comienza a ver a los demás. Cuando aparto mi mirada de mis defectos, de mis imperfecciones y empiezo a fijarme en los demás. Y qué fácil es eso. Qué fácil es compararme con las demás personas y creerme que porque yo no he hecho esa cosa, yo soy mejor que esa persona. No, como yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo voy a misa, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo hago limosnas, yo soy bueno, bueno soy yo. Y todo lo demás de mi vida. Y todo lo demás, ¿solamente eso soy como persona? No, hay muchas otras cosas más. Y podríamos hacer una gran lista. Me acuerdo que antes, cuando se hacía el retiro de renovación carismática, no sé si todavía se hace, se hacía un examen de conciencia, así bien exhaustivo. Se hacía un examen de conciencia y empezaban a hacer una gran lista. Uno iba al retiro y uno decía: no, yo voy confesadito. Incluso cuando uno iba como servidor, ¿verdad? Como servidor y todo, yo voy bien confesadito. Ya me confesé, yo ya estoy listo, ahora sí estoy con todos los poderes para ir a servir, porque estoy alma pura y tengo al Señor conmigo. Siempre lo tenemos, pero no porque seamos alma pura. Entonces, empezaban a hacer aquella lista. Comenzaban con el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas.
¿Cuáles son los pecados que van contra el primer mandamiento de la ley de Dios? Y empezaban a hacer una gran lista de letanías de pecados. Segundo mandamiento, otra lista de pecados. Tercero, y cuando llegaba uno, después de decir, no tengo pecado, llegaba donde el Padre y decía, Padre, he pecado contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. aquel que creía que no tenía ningún pecado, aquel que creía que iba alma pura ya, casi listo para ser canonizado y subirlo en un altar y ponerle una velita, ahora se da cuenta que es el pecador más grande. Por ahí es donde fallamos nosotros. Fallamos en nuestro examen de conciencia, fallamos en nuestro acto de contrición, fallamos en cuanto a vernos a nosotros mismos. Hay que, en vez de ver los defectos de los demás, debemos comenzar a ver los nuestros, a ver nuestros defectos, nuestras miserias. No, pero yo soy bueno. ¿Y cómo tratas tú a las demás personas? ¿Cómo te comportas con ellos? ¿Cómo miras a tu hermano? Dicen que una mirada puede matar, ¿verdad? Y hasta fulminar. ¿Cómo yo miro a mi hermano? Lo miro con ojos de misericordia, con ojos de indiferencia, con ojos de fulminantes de hacerlo chicharrón. ¿Cómo miro yo a mi hermano? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo le hablo yo a esa persona? Si empezamos a examinar parte por parte nuestra vida, nos daremos cuenta que falta mucho por trabajar en nuestra vida. Pero ahí es donde fallamos. Este hombre, el fariseo, no es que fuera tan malo, si se fijan, ¿no? Estaba tratando de hacer las cosas, pero se le olvidó una cosa: examinarse. Todo estaba bien lo que iba haciendo, pero dejó de verse a sí mismo y empezó a sentirse mejor que los demás. Aquí está una persona que está cometiendo un pecado, y es una persona, a mí le pongo este ejemplo por aquellas partes que Jesús dice en el Evangelio. Yo les aseguro, les dice, que los publicanos y las prostitutas se les adelantarán en el reino de los cielos. ¿Y saben por qué estas personas, los publicanos y las prostitutas, Jesús decía que se les adelantarían en el reino de los cielos? Porque eran personas que no tapaban su pecado, eran conscientes de que eran pecadores, eran conscientes de su miseria, y a esas personas les es más fácil pedir perdón al Señor porque son conscientes del pecado en el que están cayendo, que aquellos de nosotros que muchas veces no queremos aceptar el error en el que estamos cayendo. Eso es lo más triste. Sí, quizás esta persona se está prostituyendo, se vende, cayó en las drogas, es un borrachito, es un ladrón, quizás está haciendo eso, ¿verdad? Roba todo lo que agarra por delante, ¿verdad? Para comer, para drogarse, para algo. Sí, pero ¿y qué pasa cuando yo me tengo por justo y soy piedra de tropiezo para los demás? Por ejemplo, si este muchacho va y le roba 100 pesos a esta señora, esa señora no va a perder la fe. Y el que pierde ya su fe no va a arrastrar a sus hijos ni a sus nietos fuera de la iglesia. Pero ¿y qué pasa cuando con mi lengua, por mi actitud, sirvo de piedra de tropiezo para esa persona? Le termino matando la esperanza, le termino matando la fe. Y no solamente se la mato a esa mujer, sino que le la mato también a sus hijos. Porque desde el momento que esa mujer se va de la iglesia, ese hombre se va de la iglesia, también se van sus hijos. Y después de sus hijos se van sus nietos. Y toda una generación que se pierde por culpa de ¿quién? Mí. Y en eso no nos fijamos. En eso no nos fijamos. Vemos aquel pecado de esta persona y qué fácil es condenarlo, ¿verdad?
un pobre hombre que cayó en el alcoholismo, esta señora que se prostituye, este muchacho que se droga, este muchacho que se ha perdido. Qué fácil es juzgarlos. Y se están destruyendo ellos solos, ¿verdad? Están destruyéndose. Pero esa persona no le va a matar la fe a nadie. Podrá quitarle dinero, podrá hacer cualquier cosa, pero no le va a matar la fe. Pero ¿qué pasa cuando mi actitud inconversa termina destruyendo la esperanza de una persona? Y lo peor del caso, y lo peor de todo, es que nos tenemos por justos, nos tenemos por buenos. Yo no soy como ese pecador que está ahí en la puerta. Así dijo el fariseo de hoy. Yo no soy como ese publicano que está ahí en la puerta. Yo sí soy bueno. Ese es el peor pecado en el que una persona puede caer. Creerse que es bueno, creerse el justo, solo porque no está cometiendo el pecado que aquella otra persona está cometiendo. Y a lo mejor nosotros, de manera pública o privada, quizás estamos cometiendo un pecado peor que esa persona y no nos queremos dar cuenta. La conversión, hermanos y hermanas, es un acto de contrición, es examinarnos nosotros en nuestro interior, cómo estamos llevando nuestra vida. Y no pensar que porque yo estoy haciendo esto, como yo lo hago, no es nada. Pero si fuera otra persona que lo estuviera haciendo, ahí sí me escandalizaría y me rasgaría las vestiduras. No, veamos y examinémonos cómo ve Dios esa actitud mía, cómo ve Dios, cómo me comporto, cómo trato a los demás. Veamos y preguntémosle a Dios, por eso me gusta esa frase, preguntémosle a Dios qué opina de mí, cómo me ve Dios a mí, cómo me comporto. Y ahí veremos si realmente estamos haciendo las cosas bien, si estamos tratando de hacer las cosas bien. La vida cristiana es una lucha y esa lucha se va a terminar hasta el día en que muramos. Y ahí es donde San Pablo nos habla, hay que correr hasta la meta final. Y la meta final significa llegar hasta el último día de nuestra vida luchando por hacer la voluntad de Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.